nosotros está Yanina Lojo, ella es experta en finanzas, comercio exterior. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo te va? Buen día, Facundo te saluda. Hola Facundo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Bueno, Yanina, en principio, ¿qué decir de este acuerdo? Todavía no está definido bien el monto, ¿no? Por el que se va a acordar y cómo interpretar este momento de la Argentina y esta nueva etapa con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, a ver, del acuerdo sabemos hasta ahora lo que se publicó del decreto y algunas cosas que algunos analistas han inferido. Por ejemplo, sabemos que este acuerdo es un acuerdo a 10 años, que tendría 4 años de gracia en capital, lo cual es significativo, que parte de lo que se reciba se utilizará para cancelar lo que ya se comprometió con el Fondo Monetario, o sea, los pagos que tiene el gobierno por delante del anterior acuerdo de facilitación del 2022, y que se haría a un costo inferior. Recordemos que hubo una decisión del Fondo Monetario con respecto a las sobretasas, que lo ha revisado y esto bajaría el costo del endeudamiento. También sabemos de que parte de lo que se reciba se utilizará para cancelar estas deudas que tiene el Banco Central asumidas, perdón, el Tesoro tiene asumidas con el Banco Central, Sí, no el Banco Central, y por ende algunos analistas estiman de que el acuerdo no podría ser muy inferior a unos 20.000 millones de dólares, bien, ¿sí? bien, bien. Con respecto a el tema de, bueno, sanear la hoja de balance del Banco Central, esto es lo que hace referencia cuando se habla de cancelar, ¿sí? Las obligaciones que tiene el Tesoro, no se cancelaría la totalidad, Ok, sino quizás una parte. Hay que ver cómo se instrumenta esta cancelación, porque, a ver, el valor de esta deuda es uno, pero si se sale a negociar en el mercado es otro. Y con relación al momento, ¿sí?, de la Argentina, claramente el gobierno lo que está apuntando es a terminar de lograr el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central a fin de poder darle salida al cepo como prometió. En este contexto, ¿qué nos imaginamos? ¿Una salida del cepo de un día para el otro? No. Como hasta ahora ha llevado adelante el Banco Central, uno se puede imaginar de que vamos a ir por el camino de lo que es la eh, salida progresiva, con levantamiento de algunas eh, capas paulatinas de lo que sería el cepo, que vimos durante todo 2024, que poco a poco el Banco Central iba flexibilizando algunas normas del cepo y probablemente durante 2025 siga con esta política hasta que finalmente, como dijo el presidente, para 2026 el cepo haya pasado a la historia. bien. Bien. Ahora, esto de las exigencias del fondo, de pedir devaluación, que son fantasmas que andan dando vuelta, de la exigencia que tiene el Banco Central para, dice, se quemó tanta cantidad de dólares y demás, ¿no? Se dice eso también para evitar una corrida cambiaria o que se dispare el dólar. El lunes hubo movimientos, ¿no? Que nos preocuparon y nos alarmaron a todos. Bueno, con respecto al tema de pedidos del fondo con relación a devaluaciones, el ministro de Economía dijo que esto no es así, informó de que que el Fondo Monetario acompaña el plan económico que tiene el gobierno y que por ende dentro de ese plan económico hay un plan monetario y cambiario que por el momento no prevé un salto en el tipo de cambio. Después hay especulaciones que fueron las que alimentaron ese temor en el mercado, pero la verdad es que el fondo no se ha pronunciado, el acuerdo no se ha sellado y son todas especulaciones. Hasta Claro, tanto no veamos la letra chica del acuerdo, no podemos saber realmente si el Fondo Monetario acompaña o hace algún tipo de pedido. bien, La realidad es que hasta ahora vino acompañando las medidas que el gobierno ha implementado y ha felicitado al gobierno. Sí sabemos que al Fondo Monetario no le gusta la intervención en el mercado cambiario, que no le gusta la multiplicidad de tipos de cambio. Esa es una realidad, son cosas que que el Fondo Monetario no suele avalar, pero también ha hecho excepciones considerando situaciones coyunturales, ¿sí? bien. Entonces, sí, podemos imaginarnos que de acá a lo que resta del 2025 el gobierno va a ir permitiendo la salida del cepo. Bueno, quizás el Fondo Monetario no tiene problemas que por un tiempo más se sigan dando estas situaciones hasta que finalmente
se salga del cepo y se unifique Ok, el tipo de cambio. ok. Después está la discusión, obviamente, o la pregunta que queda en el aire es, cuando salgamos del cepo, ¿a qué régimen cambiario iríamos? Mm, Y ahí es donde se empieza a hablar de flotación libre, flotación sucia o administrada. Esto es lo que hablaban cuando se mencionaba el caso de Perú, ¿sí? La flotación sucia o administrada es cuando uno pone bandas, mm, máximos y mínimos, y el tipo de cambio puede oscilar entre esos máximos y mínimos, pero se intenta correrse de esos valores que determina la autoridad monetaria si interviene, porque es lo que se considera que está encuadrado dentro de la proyección del resto de las variables macroeconómicas. A ver. Acá lo que siempre se está apuntando, creo que es a tratar de darle certidumbre a la gente en la calle y a las claro. empresas en cuanto a cómo va a ir operando, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de cambio, sabiendo lo importante que es para los argentinos el tipo de cambio y cuánto incide muchas veces en la política de fijación de precios. Mm, Tener certidumbre hace que haya más estabilidad y que uno pueda planificar, por ejemplo, no sé, una política de precios en el resto del año, sabiendo que el tipo de cambio no se va a mover de determinados valores. Yo creo que a eso se apunta. Obviamente, vuelvo a insistir, hay que esperar a conocer la letra del acuerdo. bien. El Fondo Monetario tiene reuniones la semana que viene, ahora vienen las reuniones de primavera. Hasta ahora no estaba en agenda el tema argentino, habrá que ver si se lo incluye, Mm, porque, bueno, estaban esperando, no porque lo necesitara, el fondo lo dijo, no necesitamos la aprobación del Congreso argentino para el acuerdo, pero Argentina tiene una cuestión interna de legislación que necesitaba el el acuerdo respaldo. en el Congreso. Bien. Y ayer se obtuvo, así que no sería de extrañar que en breve se incluya en la agenda del fondo el tema argentino. ¿Y la liberación del cepo lo ves cercano para este año? ¿Es posible? ¿Y de qué depende eso? Bueno, ahí vuelvo, como te mencionaba, a los dos elementos claves. Uno, que es que creo que lo que se va a ir haciendo es la liberación por capas, como se viene haciendo ahora, de manera gradual, para evitar cualquier tipo de salto, cualquier tipo de cimbronazo. Y la segunda va a depender mucho cómo se lleve, si es más rápido o más lento, en función de cómo se logre sanear las reservas del Banco Central. Recordemos que las reservas netas internacionales están en torno a los 5.000 millones de dólares negativos, depende de quién se la cuenta, entonces con ese nivel de reservas internacionales en negativo, es muy difícil pensar en salir del cepo porque ante cualquier cimbronazo, ni siquiera interno, hablamos de alguna sacudida externa, el Banco Central se encuentra en una posición muy frágil Claro. para poder atender a esta situación. Y eso podría repercutir en el resto de las variables macroeconómicas y la verdad que los argentinos hicimos un esfuerzo muy grande hasta ahora y sería una lástima que todo ese esfuerzo se vaya a la basura por apurar una salida del cepo, que es necesaria, porque es necesaria y urgente la salida del cepo, pero hay que hacerla de manera quirúrgica para que no pasen estas cosas que puedan tirar atrás el Claro. trabajo y el esfuerzo de los argentinos durante un año y medio. ¿Puede ser que se libere en primera instancia para grandes empresas que puedan venir a invertir, Yanni? Y En- a ver, si vamos a pensar en lo que necesita hoy la Argentina, lo primero sería ir flexibilizando las normas cambiarias para lo que son inversiones y Mm, comercio exterior. Y lo último que llegaría sería la libertad para comprar claro, para los... divisas como personas físicas, ok, ¿sí? Lo que sería el atesoramiento. Porque primero vamos por el sector productivo, vamos por las inversiones para desarrollar infraestructura, que tanto se necesita para bajar el costo argentino. Y después, bueno, una vez que la situación está estabilizada, podemos atesorar en dólares a través del mercado único y libre de cambios, porque hoy podemos atesorar en dólares las personas físicas si queremos, pero a través del mercado financiero. bien. ¿Y el peso argentino, qué rol está cumpliendo en este momento? Y con esta proyección a futuro. El peso argentino sigue siendo la moneda de la Argentina. Recordemos que, a ver, como moneda cumple o debe cumplir determinadas funciones. Ser unidad de referencia para las operaciones económicas que hacemos los argentinos. eh, El problema que tiene, o que tenía, vamos a decirlo así, que tenía el peso era que no era resguardo de valor por el tema de Claro, la inflación, claro, que a medida que fue bajando la inflación, fue perdiendo esa situación, o sea, se empezó a estabilizar. Lo que se habilitó ahora, sí, es la competencia de monedas. Que sean claro. los argentinos que elijan si quieren transaccionar con pesos o transaccionar con dólares. Que en realidad lo que se hizo es que para muchos
áreas de la economía, se transparentó una situación que ya era común, porque, por ejemplo, todo lo que era el rubro inmobiliario, automotriz, era muy común que las operaciones se pautaran en dólares, no en pesos. Mm, Entonces, lo que se buscó fue darle transparencia a una situación de la economía diaria y seremos los argentinos los que decidiremos cómo queremos seguir. A ver, pero ¿necesariamente tenemos que abandonar el peso? No. no, Nuestros vecinos cruzando el charco eligen convivir con dos monedas, tienen un claro, bimonetarismo, sí, tienen su peso uruguayo y el dólar. Y no importa con qué moneda quieras transaccionar, para ellos es lo mismo. bien. Quizás nosotros vamos a ese Vamos, esquema. claro, Es claro. algo que en realidad la economía de manera informal se daba y lo que estamos quizás yendo es a transparentar, como dije antes, a normalizar algo que era común en en la operatoria. Algo que viene a competir directamente con el cepo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera eso va a generar una presión para que se vaya adecuando de a poco la situación. Sí, es algo que o sea, que va a buscar o que se va a terminar quizás de instalar cuando se termine de liberar el cepo, porque ahora también ante el cepo y la duda es sobre cómo puedo yo reponer ese stock de dólares que tengo, Sí, puede hacer que todavía no esté tan predispuesto a intercambiar mis dólares, ok, prefiera resguardarlos y utilizar los pesos. bien, Veremos también qué pasa con la cantidad de pesos que está en circulación, porque hoy la cantidad de pesos se congeló, pero bueno, si se amplían, si claro, se modifican las reservas del Banco Central, habrá que ver cómo sigue la, la cantidad de pesos circulantes en la economía. bien. Ahora, ¿cuál es el límite, cuál es el papel que puede ejercer el Estado, el gobierno, para frenar una especulación del mercado? Porque el lunes lo que pasó fue eso, ¿no? Un poco eso, fue una especulación, ese aumento del blue. Sí, pero a ver, el mercado libre no es un mercado regulado, es un mercado chico y que en realidad, si bien lo solemos tomar como referencia, no tiene volumen suficiente como para demostrar el termómetro del mercado y de los inversores. El que Ok, sí hay que mirar con atención es el contado con liquidación. ok, Ese que es el que mueven las empresas es el que nos muestra el termómetro de los inversores, que se movió fuerte el lunes, se movió fuerte el martes y tenía que ver con la incertidumbre respecto al acuerdo del Fondo Monetario. bien, Sí, hubo intervención del Banco Central, sí, y es parte de esta fase en la cual se está implementando que está implementando el Banco Central dentro de su política cambiaria, que de los dólares que recibe de los exportadores se da vuelta y los liquida, los esteriliza, sí, en el mercado financiero. Eh, Ahí ya entra una cuestión a veces de, bueno, sabemos que si pega un salto importante el tipo de cambio, podemos ver un movimiento en los precios que no se condice con la situación económica argentina y la idea sería de que eso no pase. mm, Porque si es una cuestión de incertidumbre que dura 48, 72 horas, porque hoy vamos a ver, ya ayer empezaron a operar hacia la baja casi todos los indicadores, ah, ok, imagínate lo que sube en la Argentina difícilmente baja en el corto plazo. sí, sí, Entonces a veces se toman decisiones de ese tipo para prevenir un mal mayor. Que eso no significa que sea lo adecuado, que sea lo correcto. A mí particularmente no me gusta la intervención. Prefiero el mercado libre, prefiero llegar al mercado libre, pero a veces uno puede entender determinadas decisiones, más allá de que uno no las pueda no compartir o compartir. no pueda estar del todo cómodo con esa situación. Bien. Janina, te hago otra consulta que me interesa tener tu mirada en torno a la liberación de las exportaciones en el rubro textil e importaciones, Importaciones. importaciones en el rubro textil. ¿Qué ves ahí? Porque hay mucha preocupación con la industria argentina en ese sentido. Bueno, primero que nada, que si bien la medida se anunció el viernes pasado, no tenemos el decreto, por lo cual no conocemos la letra chica y yo siempre hago mucho énfasis. Hasta que no está la norma, todo lo que podamos decir es un rumor, porque puede cambiar, puede modificarse o puede tener aristas que no consideramos. Entonces el análisis está sesgado. Con relación a la necesidad de baja de aranceles, hay una necesidad de baja de aranceles en todo sentido, porque la Argentina estaba por encima de los aranceles de la región en general, ¿sí? Inclusive con Brasil, que es un país con una fuerte
una fuerte industria. sí, La verdad es que va a impactar, por ejemplo, en el caso de helados y telas, eso va a ser algo importante porque le va a reducir el costo a los productores nacionales. Obviamente que el productor nacional tiene razón cuando dice, a mí el costo argentino se me incrementó, necesito que acá trabajen. Tiene razón el productor argentino, hay que ver cómo bajar el costo argentino, hay que bajar los impuestos, hay que mejorar la infraestructura, los servicios aumentaron mucho, los alquileres aumentaron mucho, pero también hay que abrirse a la competencia internacional porque eso nos vuelve mejores, nos obliga a incorporar nuevas técnicas y tampoco es justo para el consumidor argentino que el mismo producto, acá yo no hablo acá ya no hablo de un productor argentino contra un productor de otro país. No, acá hablo misma empresa que vende en distintas partes del mundo. En la Argentina vende un 40, un sí, 50, un 100% más caro que en otras partes del mundo. mm, Ahí no es justo para el consumidor argentino. claro. No es justo que aquel que tiene recursos y puede viajar pueda comprar las cosas a un precio más competitivo y aquel que vive en la Argentina no puede acceder a los mismos productos. Lo vimos en Entonces, Chile, ¿no? Con argentinos que se cruzaban a Chile o a Paraguay mismo también. ahí es donde yo te digo, eso no es justo. Entiendo el planteo de los industriales argentinos y lo comparto. Hay que trabajar sobre el costo argentino, pero no podemos tampoco por ello pensar en mantener la economía cerrada. Poco a poco nos tenemos que ir abriendo. Vuelvo a decir lo mismo, competir a nivel internacional cuando yo vengo 20 escalones más abajo y sí, es cuesta arriba y es Claro, difícil. Ahí va a jugar un papel también importante el cepo, porque hoy día también, siendo honesto, yo trabajo con muchas empresas que son productoras, que importan insumos, y una de las dificultades más grandes hoy es el tema del pago al exterior. Entonces, la rebaja de aranceles es útil, sí, pero como no pueden pagar anticipado, es muy difícil conseguir proveedores que te vendan. claro. Esos proveedores que te venden te van a poner un sobrecargo o tenés que salir a buscar financiación al exterior y tampoco es que cualquiera que quiera salir a importar, no pensemos que mañana cualquiera sale a importar y compra, porque una de las condiciones necesarias cuando vos recién arrancás en el comercio internacional, tu proveedor te va a pedir el pago anticipado y hoy Claro, no se puede pagar anticipadamente. Entonces tampoco es una aluvión de empresas que van a salir a importar mañana si los aranceles bajan. bien. Y en el caso de calzado, por ejemplo, también hay posiciones arancelarias, productos que tienen valores criterio por medidas de protección que se mantienen, por Mm, más que el arancel baje. mm. Bueno, el tema es el proceso, ¿no? Porque mientras se va ordenando la cuestión, eh, cerrás el negocio, te estoqueás y no sabes qué hacer con la mercadería. Digo, hay exceso de stock, eso quería. A ver, hay una realidad y es que, por ejemplo, durante 2023 muchos fabricantes argentinos pasaron por esa situación, tanto del rubro textil como del rubro de calzado, porque sus insumos eran importados y no los podían traer. Y el año pasado estuvieron muy complicados porque tenían que pagar la deuda que les había quedado del 2023, porque al último les habían aprobado las importaciones, pero no podían pagar la deuda y los proveedores no le querían vender. Claro. Entonces es un rubro, como muchos otros rubros industriales en la Argentina, que viene muy golpeado, pero ya desde 2023, inclusive en el caso de indumentaria y textil, yo no sé Sí. si lograron recuperarse de lo que fue el efecto post-pandemia, No, no, claro, ¿sí? claro, vienen de ahí, te iba a decir, incluso de la pandemia vienen re mal. Yo le contaba acá a los chicos que están en el equipo, o sea, si yo, yo hace un montón que no me compro ropa, por ahí mi señora sí se compra un poco más, pero digo, no, no, si no voy a un gym, digo, no puedo pagar un gym y yo, digo, me lo regalan para mi cumpleaños o cuando tengo algún evento, sí, voy y accedo, pero está incomprable, lo que es la ropa está incomprable. Bueno, pero ahí, por ejemplo, no busquemos un productor nacional para no penalizar siempre al productor nacional y compararlo con un producto importado. Busquemos el mismo jean importado en Argentina y busquémoslo, no sé, en Europa. Ni siquiera digo Estados Unidos, en Europa. Quizás vale la mitad. Claro, Y bueno, claro, porque, a ver, hay un factor que no vamos a poder modificar nunca, que es que estamos lejos de los centros productivos, eso impacta en el costo logístico. Pero también hay una realidad y es que hay un alto porcentaje de impuestos y aranceles a la hora de importar que distorsionan el precio final. Después claro. también están
los costos que afectan tanto al productor nacional como al que lo importa ese producto, que son los gastos de comercialización, que en la Argentina son altos, o sea, todo lo que tiene que ver con el alquiler del local, El sueldo los de un empleado. servicios, la publicidad, etcétera, Claro, ¿sí? claro. Yanina, un gustazo, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes, fue un placer. Estamos hablando, gracias.